este cambio de variable se deriva, luego se reemplaza en la ecuación diferencial original y de esa manera se consigue de una ecuación diferencial homogénea al llegar a una ecuación diferencial de variable separable. Ya, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ya, tengo la siguiente expresión, me pide hallar la solución de la siguiente ecuación diferencial. Tengo x por y al cuadrado, diferencial de y, menos x al cubo más y al cubo por diferencial de x, igual a 0. Yo siempre por comodidad despejo el y', ¿ya? De y de x, ¿no? Entonces lo que aquí en este caso está restando va a pasar a con signo positivo al otro lado, ¿no? Y entonces despejo de y de x. De x pasa a dividir y esta expresión xy cuadrado va a pasar a dividir, ¿no? Ya, entonces aquí sí puedo, una vez que tengo esta expresión de y de x, entonces aplico el cambio de variable. En este caso estoy aplicando el cambio de variable y igual a t por x. ¿Ya? ¿Por qué estoy aplicando este cambio de variable? Seguramente el ingeniero, en la parte de esta diapositiva, en la teoría, como pueden ver estos dos cambios de variable, y igual a t por x o x igual a t por y, seguramente el ingeniero les explicó mejor. Ya, yo lo conozco de esta manera. Yo cuando veo un ejercicio, una homogénea, ¿cómo me doy cuenta cuál cambio de variable utilizar? Me fijo en esta expresión. Puede que esté, a veces también no está presente y se utiliza directamente el cambio de variable y igual a t por x. Pero generalmente visto en los ejercicios del ingeniero en examen, la mayoría de las veces siempre está presente así una expresión, por decir, hay una expresión, ¿cómo le puedo llamar? Un monomio. ¿Saben qué significa un monomio, no? O sea, ¿qué significa uno solo? Es una expresión que consta de un solo término. Una expresión que está relacionada como producto. En este caso es x por y cuadrado por dy, ¿no? Y de este lado, este x al cubo más y cubo ya es un polinomio, ¿ya, no? El monomio vendría siendo esta expresión. Entonces, yo utilizo el cambio de variable, el diferencial donde esté mi monomio de y, entonces mi cambio de variable va a ser con la y igual a t por x. Ya no sé si se entiende esa parte. ¿Tienen alguna duda ahí? O ninguna. Ninguna, ¿no? Ya, hasta ahí está fácil. Tampoco no es mucho, no tiene mucha ciencia esa parte. ¿Ya? Entonces mi cambio de variable es y igual a t por x. Entonces, ¿qué procede? Voy a derivar respecto de x, ¿no? Mi cambio de variable. Derivando entonces, derivada de y respecto de x va a ser de y de x. Aquí tengo otra vez mi derivada de una función producto, ¿no? Voy a derivar t respecto de x. Voy a tener entonces x por dt de x. Entonces luego voy a derivar x respecto de x. Voy a tener simplemente t más t. Es por eso que lo encuadré. Una vez que tengo eso, el cambio de variable y su derivada, voy a reemplazar. Decimos reemplazando en la ecuación diferencial original. Ya, vamos a reemplazar
de y de x es igual a x de t de x más t igual a x al cubo más y al cubo sobre x por y cuadrado. Pero y va a ser igual a t por x, eso es lo que estoy reemplazando. Lo puse de otro color. Ya, una vez que reemplazo, fíjense que en común voy a tener la variable, el término x al cubo. Como está dentro del paréntesis, obviamente se reparte, ¿no? Este va a ser t al cubo por x al cubo. En el denominador también voy a tener t cuadrado por x cuadrado, ¿no? X cuadrado por x va a ser x al cubo. Y fíjense que voy a tener x al cubo en común, ¿no? Que voy a poder simplificar. En el numerador lo voy a factorizar. X al cubo por 1 más t al cubo sobre x al cubo por t al cuadrado. Se simplifica el x al cubo, ¿no? Por eso lo marqué de rojo. Entonces, ¿qué me queda? Esta expresión de acá más t va a pasar al otro lado con signo negativo. Menos t. Y al resolver esta expresión, esta resta de fracciones, me va a quedar simplemente 1 sobre t cuadrado. ¿Ya? Y del otro lado voy a tener x diferencial de t sobre dx. Y fíjense que ahora simplemente tengo una ecuación diferencial de variables separables. ¿Cómo se resuelven? Separo las variables. En este t cuadrado va a pasar a multiplicar. Y aquí yo me equivoqué, no es de u, es de t. ¿Ya? Una vez separadas las variables, integramos, ¿no? Ya estas son integrales por tabla. Integral de t cuadrado va a ser t al cubo sobre 3. Integral de 1 sobre x, diferencial de x va a ser logaritmo de x más c. Pero no me olvido aquí igual t. Como mi cambio de variable es y igual a t por x, despejando t va a ser y sobre x. Y reemplazo eso. Y cuando reemplace eso, ya es mi solución general. En eso consiste el método. Esa es mi respuesta. De las homogéneas, simplemente eso. Para algo que me olvidaba, al principio, para verificar si es una ecuación diferencial homogénea, algunos docentes en los exámenes te dicen por qué método lo vas a resolver y a veces que no. No sé si quizás el ingeniero Rivera describe, por ejemplo, te da el ejercicio y te dice por qué método quiere que lo resolvas. Pero algunos docentes no te dicen por qué método, tenés que aprender a reconocer. ¿Cómo yo sé que esta es una ecuación diferencial homogénea? Como dice la teoría, ¿no? Si mi función m de xy y la función n de xy son funciones homogéneas del mismo grado, entonces se puede resolver por el método de las ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Cómo homogéneas? O sea, tienen que ser del mismo grado. Por ejemplo, la expresión de aquí en el numerador. X al cubo más y al cubo. X al cubo grado 3. Y grado 3. En el denominador, x1 y y al cuadrado. 2 más 1, 3. Entonces, todos son de grados iguales. Entonces, sí es homogénea. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No se entendió. Por ejemplo, este es un ejercicio de examen. Tengo varias fotos. Ejercicios similares. Casi siempre el ingeniero pregunta más o menos esta. O sea,
este tipo de ejercicio, digamos, en las homogéneas. Quizás algunas variantes, por ejemplo, que se le aumente números, digamos, aquí es un 3 o alguna fracción, 3 medios, son constantes, ¿no? O pueden ser de grado 4, que es el mismo procedimiento. No sé si tienen alguna duda en este ejercicio. ¿Puedes volver a explicar el tema de cómo identificar lo que es ecuación homogénea o para hacer por el método de las ecuaciones homogéneas? Ah, ya. Como no dice, ¿no? En la teoría, aquí. Bueno, yo le entiendo así, quizás ni no les explicó mejor, como les decía, pero yo directamente, por práctica, yo hago, para reconocer si es homogéneo, tengo el ejercicio, ¿qué es lo primero que hago? A veces está desordenado, como en este caso. Está así, digamos, ¿no? Yo lo ordeno de y de x. Siempre despejo de y de x, yo, por comodidad. Con práctica ustedes directamente aquí pueden reemplazar como quieran, digámoslo. Yo siempre lo ordeno. Ya yo despejo de y de x por comodidad. Y me fijo, ¿no? En el numerador. Me fijo si la función m de x, que en este caso sería el numerador, tengo x al cubo más y al cubo. Me fijo, x al cubo es obviamente de grado 3, y al cubo de grado 3 en el denominador, x por y cuadrado. Si yo sumo 2 más 1 que hay ahí por el x, entonces sería 3, grado 3. Entonces mis funciones son del mismo grado. Entonces sí es homogénea. Sí, gracias. ¿Ya? De todas maneras, ahorita vamos a ver otro ejemplo más. Este es un ejemplo que saqué de un ejercicio de un modelo de examen de primer parcial. Verifiquen, yo sé que algunos de ustedes también debe tener modelos de examen, verifiquen las ecuaciones diferenciales homogéneas de este mismo estilo. No será igual, pero hay variantes, como le digo, puede ser que esté en fracción, simplemente son fracciones, ¿no? Son números constantes. Y eso. Este es el estilo de pregunta por lo general, ¿no? Del ingeniero Rivera en sus exámenes de primer parcial, para que lo vayan viendo. Vamos a ver otro ejemplo. Similar, ¿ya? Ahora nos dice de y de x igual a 2x sobre 3x al cuadrado menos y cuadrado. Bien. Ahora aquí, sé que este va a ser homogéneo, ¿no? Fíjense que en la parte del numerador tengo x por y, 1 y 1, ¿no? 1 más 1 va a ser 2, entonces grado 2. En el denominador tengo x al cuadrado, grado 2, menos y cuadrado, grado 2, ¿no? Entonces si es homogénea, puedo resolver por el método de las ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Ya? Eso ya no hay duda. Ahora, pero como les dije, ¿no? En el primer ejemplo, ¿cómo sé qué cambio de variable utilizar? Y ya les había dicho que era, yo lo conozco así por decir, digamos, un monomio, ¿no? En algunos ejercicios tienen esa expresión, digamos, una sola un solo término, una sola expresión relacionada como producto. Y aquí, por ejemplo, si yo el denominador lo paso a multiplicar por el diferencial de y de diferencial de x va a pasar a multiplicar 2x por y, ¿no? Como se ve acá. Y luego va a pasar con signo negativo. Es como si estuviera desordenado. Igual a 0, pero fíjense dónde se encuentra el monomio. O sea, esa expresión se encuentra con el diferencial de x. ¿Ya? Entonces, entonces yo debería resolver mi ejercicio con el cambio de variable x igual a t por y. En el ejercicio anterior era y igual a t por x, ¿no? Pero en este caso es x igual a t por y. Entonces en este caso voy a despejar de x de y, digo. Es lo que despejé.
Este es mi cambio de variable. Y ahora voy a derivar mi cambio de variable, pero no respecto de y como hace rato, ¿no? Sino que, perdón, no respecto de x, ¿no? Como hicimos en el ejemplo anterior. En este caso, cuando es con x, va a ser la derivada respecto de y. Derivando respecto de y, van a tener y por diferencial de t sobre dy más t. ¿Ya? Y una vez que tenga mi cambio de variable y su derivada, voy a reemplazar en mi ecuación diferencial original. Reemplazando, voy a tener toda esta expresión, el mismo procedimiento, el mismo mecanismo como hicimos en el ejemplo anterior. Ya voy a tener toda esta expresión y fíjense que en esta expresión voy a tener para factorizar, en este caso un y cuadrado. Ese y cuadrado lo factorizo en el numerador. Voy a poder simplificarlo, ¿no? Con el y cuadrado que está en el denominador. Y este más t va a pasar al otro lado con signo negativo. Operaciones matemáticas nomás, ¿no? Porque el objetivo es llegar a una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, resolviendo esta resta de fracciones, voy a tener t cuadrado menos 1 sobre 2t. Como se ve aquí, ¿no? Y fíjense que ahora tengo una simple ecuación diferencial de variables separables. Que prosigue. Voy a separar las variables. En este caso sería 2t sobre t cuadrado menos 1 diferencial de t, ¿no? Y en este caso el y que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿no? Diferencial de y. Una vez separadas las variables, voy a integrar. Ahora en las integrales tienen que recordar, tienen que volver a recordar las integrales clásicas, ¿no? Por ejemplo, en los ejercicios del ingeniero he visto que hay integrales por cambios de variables, integrales por partes, por fracciones parciales, ¿no? Esas tienen que volver a recordar, integrales. Por ejemplo, esta integral se resuelve utilizando un cambio de variable. ¿Ya? Que no lo hice aquí, al lado paso por paso. No lo hice simplemente, pero es por un cambio de variable. ¿Ya? El cambio de variable en este caso sería u o otra letra z, digamos, z igual a t cuadrado menos 1, ¿no? Luego se deriva y se reemplaza el integral y voy a tener otra expresión, ¿no? Pero su integral, su respuesta sería el logaritmo de t cuadrado menos 1. Igual a esta integral de 1 sobre y va a ser el logaritmo de y. No me olvide la constante integración más c. Y aquí es igual t a y sobre x. Reemplazo y esa va a ser mi solución general. Esa es mi respuesta. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿Se entiende? Este ejemplo se los quería mostrar por si acaso, digamos, ¿no? Porque generalmente el ingeniero pregunta una ecuación diferencial homogénea donde se aplica nomás directamente el cambio de variable y igual a t por x, ¿no?
pero en algunas ocasiones les coloco una ecuación diferencial con x, digamos, el cambio de variable x igual a t por y. No es muy seguido, pero por ejemplo, yo di un examen cuando estuve en la materia, sí me preguntó con este cambio de variable. O sea, con x. ¿Ya? Pero era para que se recuerden, digamos, ¿no? Seguramente el niño les explicó del por qué se utiliza este cambio de variable o este, digamos. Él se los habrá explicado mejor, pero como yo les dije, yo lo conozco así. Yo me doy cuenta así que cambio de variable utilizar. ¿Ya? Ojo, si estos dos cambios de variable, en el primer ejemplo, donde utilicé y igual a t por x, no está mal tampoco si yo utilizo el otro cambio de variable, x igual a t por y. O sea, puedo utilizar el cambio de variable ahí también. No es que está mal, ¿no? O sea, yo leí en los libros, en algunos libros, en el Espinosa Ramos, creo, se llama el libro, por ejemplo, leí, que no, o sea, está bien utilizar también el otro cambio de variable, pero la diferencia está en la integral. O sea, si en este ejemplo yo utilizaba x igual a t por y, la integral de seguro me iba a salir un poco más compleja. No difícil de hacer, pero un poco más compleja. Por decir, en este caso, miren, solo fue una integral por tabla, ¿no? Utilizando ese cambio de variable ideal. Integrales por tabla. Pero si yo utilizaba el otro cambio de variable, me iba a salir una por fracciones parciales, digamos, una integral por acá. Cualquiera de todos me iba a salir una por fracciones parciales. Ya está un poco más moroso de hacer, ¿no? Pero la respuesta, comparado a esta otra respuesta que tengo, iban a salir diferentes. Pero en algún punto, simplificando, utilizando operaciones matemáticas, en algún punto son iguales. O sea, están bien utilizar esos cambios de variable. Pero la idea es saber, ¿no? ¿Qué cambio de variable utilizar? ¿Cuál es el ideal para que tener una integral un poco más sencilla, ¿no? Esa es la idea. Es por eso que les mostré el segundo ejemplo. Por si acaso, ¿no? Para que recuerden. Por si capaz en su examen hay uno así. Esas son las ecuaciones diferenciales homogéneas. Una vez que verifican que es homogénea, el cambio de variable derivan y reemplazan. De todas maneras, miren, yo aquí tengo de todas maneras yo aquí práctico en multigrupo de la Facultad de Tecnología. Tengo acá. Reducibles a variables separables, tengo aquí, miren, tengo varios. Es la misma idea como ya vimos. Es la misma idea. El mismo mecanismo. Se los voy a subir al Classroom. Lo voy a subir y para que puedan practicar, ¿no? Por si quieren. Y por si desconfían, tan mala respuesta, digamos, el mismo práctico multigrupo tenía su respuesta. Obviamente cuando se resuelve la integral, ya esa es la respuesta, ¿no? Pero en este práctico multigrupo, como es un poco más complejo, un poquito más difícil, quiere que lleguen a esa respuesta, ¿no? Y para llegar a su respuesta hay que aplicar algunas operaciones matemáticas. También, si no me equivoco, aquí mismo tengo las homogéneas, prácticos de ecuaciones diferenciales homogéneas. De la misma manera. Aquí utilicé el cambio de variable, pero con la letra U, ¿no? Y obviamente con la letra T, lo mismo, pero el mismo mecanismo. Igual se los voy a compartir por si quieren practicar.
o si tienen alguna duda, cuando estén practicando, me escriben, ¿no? Me preguntan, que siempre casi estoy en línea en las tardes, o bueno, en las noches, ahí me podrían preguntar y yo les respondo. Ya, en eso quedamos ya, ahí terminamos. Oye, disculpa, Ya. ¿soy el auxiliar de Grajeda o de otra Eh, materia? era, de hecho esto Ah, era de la gestión anterior todavía. Este semestre no soy ese es de qué, de computación, si no me equivoco, ¿no? Facultad de computación. sí, sí. Sí, era. Es que lo pasaron tu enlace. No, se tienen que ver. Este Y semestre lo, no lo estoy dictando ahí. Hay otro auxiliar. no ha dado clase ni nada. Hay otro auxiliar, ese es ahora el que pasa, que ya no Pero las dicto si yo. lo puedes pasar ya, por favor. O el ¿Sabes que que no mandó lo, el enlace, no sé. ¿sabes que no lo tengo? ¿Qué pueden hacer? Ir a vicedecanatura. Ahí la lista de los auxiliares están con su número de celular, correo y todo. No, digo de esto, ¿no? Ya. Sí, lo voy a pasar ahí. Ya, gracias. Ya. En eso quedamos ya.